Madre soltera salvó a millonario en el bosque, pero lo que dijo después: si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Entre los densos árboles de la sierra de Oaxaca, en el límite entre Oaxaca y Puebla, una figura femenina caminaba con pasos firmes y decididos, abriéndose camino por el sendero cubierto de hojas húmedas por el rocío de la mañana. Lupita Hernández, una mujer de 32 años, cabello rizado y piel morena dorada por el sol, conocía cada rincón de aquel bosque como la palma de su mano. Era una mañana más en la que se había levantado antes del amanecer para recolectar hierbas medicinales que después vendería en el mercado del pequeño pueblo de San Miguel del Monte. El sudor corría por su frente mientras ajustaba la mochila en su espalda. Dentro de ella, además de las hierbas ya recolectadas, llevaba un cuaderno de anotaciones desgastado por el tiempo, donde registraba los lugares exactos donde encontraba cada especie y sus propiedades curativas, conocimiento heredado de su abuela, indígena. Este era su sustento, una forma digna de mantener a su hijo Mateo, un niño inteligente de 7 años que quedaba al cuidado de doña Carmela, su vecina, mientras ella trabajaba. La vida de Lupita nunca había sido fácil. Abandonada por su marido cuando aún estaba embarazada, tuvo que reinventarse diariamente para garantizar que no le faltara nada a su hijo. Vivía en una pequeña casa de madera en el borde del bosque, construida con sus propias manos, y la ayuda de los pocos amigos que había hecho desde que llegó a esa región, huyendo de la vida tumultuosa y los recuerdos dolorosos que había dejado en la Ciudad de México. Un poco más y llegaré al arroyo de los helechos, pensó, mientras se inclinaba para recoger una bromelia púrpura, rara en esa época del año. El arroyo era su lugar favorito, donde el agua cristalina bajaba por las piedras formando pequeñas cascadas. Allí, las hierbas crecían con más vigor, nutridas por la humedad constante y la calidad excepcional del suelo. El bosque era más que su lugar de trabajo. Era su refugio, su consejera silenciosa. Cuando las preocupaciones se volvían demasiado pesadas, era allí donde Lupita corría, dejando que el canto de los pájaros y el susurro de las hojas calmaran su corazón inquieto. «Mamá, ¿prometes que me enseñarás a conocer todas las plantas como tú?», la voz de Mateo resonó en su memoria haciéndola sonreír. El niño mostraba la misma fascinación que ella por la naturaleza, y nada la enorgullecía más que ver en los ojos de su hijo la misma pasión que pulsaba en su pecho. Llegando al arroyo, Lupita se arrodilló en la orilla y llenó su cantimplora con agua fresca. Se sentó sobre una piedra plana y sacó de su mochila un pequeño envoltorio de hoja de plátano, donde guardaba un pedazo de pan de elote que había sobrado del desayuno. Mientras saboreaba aquel momento de descanso, observaba los rayos de sol que penetraban entre las copas de los árboles, creando haces de luz que danzaban sobre el agua corriente. A pocos kilómetros de allí, en una mansión imponente en Tepoztlán, otro día comenzaba para Ricardo Mendoza, empresario de 40 años, dueño de una de las mayores cadenas de hoteles de lujo del país. Alto, de porte atlético y ojos verdes intensos, terminaba de prepararse para otra de sus expediciones por la sierra de Oaxaca. A diferencia de otras veces, cuando iba acompañado de guías experimentados, esta vez había decidido aventurarse solo, buscando una experiencia más auténtica y desafiante. «Señor, ¿está seguro que no quiere que llame a Toño para que lo acompañe? Él conoce bien esa región», insistía Socorro, el ama de llaves que trabajaba para la familia Mendoza desde hacía más de 2 décadas. «No será necesario, Socorro. Necesito este tiempo a solas», respondió él, ajustando su equipo de senderismo de última generación. «Mi hijo está llegando del internado hoy por la tarde. Si no he vuelto para entonces, pídele a Lucía que lo reciba y explíquele que pronto estaré en casa». Diego, su hijo de 10 años, estudiaba en un internado en la Ciudad de México y venía a pasar el fin de semana prolongado con su padre. Desde la muerte de su esposa en un accidente de helicóptero, 3 años antes, Ricardo se había sumergido en el trabajo, dejando al hijo al cuidado de escuelas caras y niñeras bien pagadas.
La culpa por no estar presente lo suficiente en la vida de Diego lo corroía, pero no sabía cómo lidiar con el dolor de la pérdida y con la responsabilidad de criar a un hijo solo. La caminata por el bosque era su forma de escapar temporalmente de las presiones y responsabilidades que lo rodeaban. Allí, entre los árboles centenarios, se sentía solo un hombre, no el poderoso empresario que todos temían y respetaban. Era una sensación de libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Lupita terminaba su improvisada comida cuando un ruido inusual llamó su atención. No era el sonido familiar de animales del bosque, sino algo metálico como equipos golpeándose entre sí. Guardó todo en su mochila y siguió en dirección al sonido, moviéndose silenciosamente entre los árboles como había aprendido desde niña. Al doblar una curva del sendero, divisó a un hombre caminando con dificultad, aparentemente desorientado. Vestía ropa cara de senderismo. Llevaba una mochila que parecía demasiado pesada para alguien claramente inexperto y su rostro mostraba signos de agotamiento. Lupita lo observó por unos instantes, escondida detrás de un árbol frondoso, evaluando si debía acercarse o no. El hombre se detuvo, apoyándose en un tronco. Sacó de su mochila una botella de agua y bebió ávidamente. Después, consultó un aparato electrónico que Lupita reconoció como un GPS. Parecía frustrado, pasándose la mano por el cabello en un gesto de desesperación. ¿Está perdido? Lupita finalmente decidió revelar su presencia, saliendo de detrás del árbol y caminando tranquilamente hacia el extraño. Ricardo se volvió sobresaltado, casi tirando el GPS. No esperaba encontrar a nadie en esa parte remota del bosque. Sí, creo que lo estoy, admitió avergonzado. Mi GPS parece no funcionar bien aquí dentro. La señal está muy débil. Lupita sonrió, una sonrisa que mezclaba comprensión y un toque de diversión. La tecnología no siempre es confiable. En estos parajes, ¿hacia dónde intenta ir? Quería llegar al pico del Águila, respondió él señalando hacia lo que creía que era la dirección correcta. Lupita negó con la cabeza, señalando hacia el lado opuesto. Va en dirección contraria. El pico queda por allá, pero no es un camino fácil, menos para quien no conoce la región. Si quiere, puedo mostrarle un camino más seguro. Ricardo dudó por un momento. Su orgullo masculino se resistía a aceptar ayuda, especialmente de una mujer que parecía tan cómoda en ese ambiente que para él era hostil y desconocido. Pero el sentido común habló más alto. Agradezco la ayuda, dijo finalmente, extendiendo la mano. Me llamo Ricardo Mendoza. Lupita Hernández, respondió ella, estrechando la mano extendida con firmeza. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y algo inexplicable pareció pasar entre ellos, como una chispa de reconocimiento entre dos almas que, a pesar de vivir en mundos completamente diferentes, compartían dolores similares. Lo que ninguno de los dos podría imaginar en ese momento era que aquel encuentro casual cambiaría para siempre el curso de sus vidas, entrelazando sus destinos de maneras que jamás podrían prever. Mientras Lupita comenzaba a guiarlo por el sendero correcto, el cielo sobre la sierra de Oaxaca se oscurecía rápidamente, anunciando una tormenta que se aproximaba. Y no sería solo la tormenta de la naturaleza lo que enfrentarían juntos. El cielo se oscureció rápidamente mientras Lupita guiaba a Ricardo por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles centenarios. Gotas pesadas comenzaron a caer, anunciando la tormenta que se formaba. El viento se intensificó, haciendo que las copas de los árboles se balancearan violentamente. «Necesitamos refugiarnos», gritó Lupita, para hacerse oír por encima del ruido de la lluvia que ahora caía con fuerza. «Conozco una cueva no muy lejos de aquí». Ricardo solo asintió, sintiéndose cada vez más fuera de lugar en ese ambiente. Su respiración estaba agitada y un malestar comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Lo atribuyó al agotamiento y al estrés de la situación, pero continuó siguiendo a Lupita, quien se movía con la agilidad de alguien que había nacido en esos bosques. La cueva era pequeña, pero suficiente para resguardarlos de la tormenta.
Lupita rápidamente encendió una pequeña fogata con ramas secas que encontró en el interior de la gruta. La luz anaranjada iluminó las paredes rocosas, creando sombras danzantes. «¿Está bien?», preguntó ella, notando la palidez en el rostro de Ricardo. «Solo un poco cansado», respondió él, pero su voz sonó débil. Intentó sentarse cerca del fuego, pero sus piernas cedieron y cayó de rodillas. Lupita corrió hacia él, sosteniéndolo antes de que golpeara el suelo. Con esfuerzo, lo ayudó a recostarse sobre un lecho improvisado con hojas secas. «Está ardiendo en fiebre», constató, colocando la mano en su frente. «Debe ser una reacción a alguna planta o insecto de la región. Sucede con quienes no están acostumbrados». Ricardo intentó responder, pero su conciencia comenzaba a desvanecerse. Lo último que vio antes de desmayarse fueron los ojos preocupados de Lupita y sus manos ágiles abriendo la mochila en busca de algo que pudiera ayudarlo. Cuando Ricardo recobró la conciencia, la tormenta ya había pasado. Un rayo de sol entraba por la abertura de la cueva, proyectando un haz dorado sobre el suelo de piedra. Sintió algo frío en su frente, una compresa de hojas que Lupita había preparado con hierbas medicinales. «Bienvenido de vuelta», dijo ella con una sonrisa. Aliviada, «nos diste un buen susto». ¿Qué pasó?», preguntó él con la voz aún débil. «Reacción alérgica a una planta común por aquí. La fiebre subió rápido, pero logré controlarla con un té de quina y hierba luisa. Pasaste la noche delirando». Ricardo intentó levantarse, pero Lupita lo impidió con un gesto firme. «Todavía no. Necesitas recuperar fuerzas. Además, tu tobillo está torcido. Debiste haber pisado mal en alguna raíz mientras caminábamos». Fue solo entonces que Ricardo notó el vendaje improvisado en su tobillo derecho, hecho con tiras de tela que parecían haber sido rasgadas de la propia camisa de Lupita. «¿Pasaste la noche cuidándome?», preguntó sintiendo una ola de gratitud y algo más que no podía definir. «¿Qué más podría hacer? Dejarte aquí delirando de fiebre», respondió ella con naturalidad, como si fuera obvio que cualquier persona haría lo mismo. Ricardo miró alrededor y vio que Lupita había organizado un pequeño campamento dentro de la cueva. Su mochila estaba abierta y algunas de sus pertenencias estaban esparcidas. Un teléfono satelital, una cartera de cuero fino, un reloj que costaba más de lo que Lupita probablemente ganaba en un año entero. «Intenté usar tu teléfono para pedir ayuda», explicó ella siguiendo su mirada, «pero parece que no hay señal ni siquiera con ese aparato tan sofisticado. Es un modelo nuevo, todavía en fase de pruebas», dijo Ricardo, recordando que aquel prototipo había sido enviado especialmente para él por una empresa de tecnología que buscaba inversiones. Debería funcionar en cualquier lugar del mundo. Bueno, parece que cualquier lugar del mundo no incluye la Sierra de Oaxaca durante una tormenta, comentó Lupita con un toque de ironía. «De cualquier forma, tan pronto como te sientas mejor podemos empezar a caminar de regreso. Conozco un atajo que nos llevará hasta la carretera en unas 3 horas, incluso con tu tobillo lastimado». La mención del tiempo hizo que Ricardo recordara a Diego, su hijo que debería estar llegando a la mansión en ese momento. «¿Qué hora es? ¿Qué día es hoy?», preguntó ansiosamente. «Es sábado. Debe ser alrededor del mediodía», respondió Lupita, observando la posición del sol. «¿Por qué? ¿Tienes algún compromiso?». «Mi hijo», murmuró Ricardo, tratando nuevamente de levantarse. «Debe estar llegando a casa ahora. Se preocupará si no estoy allí». Lupita asintió, comprendiendo la urgencia en la voz del hombre. «En ese caso, no tenemos tiempo que perder. Voy a ayudarte a levantarte, pero tendrás que apoyarte en mí durante el camino». Con esfuerzo, Ricardo logró ponerse de pie, apoyándose en el hombro de Lupita. Ella era fuerte para su tamaño, habituada al trabajo duro de la vida en el bosque. «Espera», dijo él alcanzando su cartera. «Quiero recompensarte por todo lo que hiciste. Probablemente salvaste mi vida». Sacó un fajo de billetes de 500 pesos y lo extendió hacia Lupita. «Por favor, acepta. Es lo mínimo que puedo hacer».
Lupita miró el dinero y luego el rostro de Ricardo. Sus ojos, que hasta entonces habían sido amables, se endurecieron. «Guarda tu dinero», dijo con firmeza. «No hice nada que cualquier persona decente no hubiera hecho. No estoy a la venta ni me ayuda». Ricardo quedó desconcertado con la negativa. Estaba acostumbrado a resolver todo con dinero, a comprar soluciones para sus problemas. «No quise ofenderte», intentó explicar. «Solo quería mostrar mi gratitud». «La gratitud se muestra con palabras y acciones, no con billetes de 500», respondió Lupita, recogiendo su mochila. «Si estás realmente agradecido, solo di gracias y promete que serás más cuidadoso la próxima vez que decidas aventurarte solo en el bosque». Ricardo guardó el dinero, sintiéndose extrañamente pequeño ante aquella mujer que no se impresionaba con su riqueza o estatus. «Gracias», dijo finalmente con sinceridad, «y prometo ser más cuidadoso». El camino de regreso fue lento y difícil. Ricardo se apoyaba en una rama que Lupita había transformado en un bastón improvisado y en el hombro de ella cuando el terreno se volvía más empinado. Con cada paso doloroso, se sorprendía de la paciencia y la fuerza de aquella mujer que apenas conocía. «¿Tienes un hijo?», preguntó él, tratando de distraerse del dolor y conocer mejor a su salvadora. «Sí, Mateo. Tiene 7 años», respondió Lupita, una sonrisa suavizando sus facciones. «Es la luz de mi vida». «¿Y el padre?». «No forma parte de nuestras vidas. Decidió que una familia no era lo que quería cuando descubrió que estaba embarazada». La respuesta directa, sin autocompasión ni amargura, impresionó a Ricardo. Él mismo todavía cargaba tanta ira y resentimiento por la pérdida de su esposa que apenas podía hablar del tema sin que su voz temblara. «Debe ser difícil criar a un hijo sola», comentó. «Es un desafío diario», admitió Lupita, «pero cada sonrisa suya, cada nuevo descubrimiento, cada abrazo antes de dormir, todo vale la pena. Lo que me preocupa es no poder darle las oportunidades que merece. La escuela de la comunidad es sencilla y sé que tiene potencial para mucho más». Ricardo pensó en Diego, que tenía acceso a las mejores escuelas, a los mejores profesores, a todo lo que el dinero podía comprar, pero que raramente sonreía. ¿Cuándo fue la última vez que habían compartido un momento genuino de felicidad? No podía recordarlo. «¿Y tú?», preguntó Lupita, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Cómo es tu hijo?». «Diego tiene 10 años. Es un buen niño», respondió Ricardo, dándose cuenta de lo vacías que sonaban sus palabras. «Inteligente, callado, le gustan los libros y los juegos de estrategia». «Parece un niño especial», comentó Lupita. «Debes estar muy orgulloso de él». «Lo estoy», dijo Ricardo automáticamente, pero algo dentro de él se retorció al darse cuenta de que conocía tan poco a su propio hijo. Cuando se habían vuelto prácticamente extraños. Después de casi 3 horas de caminata, finalmente divisaron la carretera. Un automóvil de lujo estaba estacionado en el arcén y un hombre de mediana edad caminaba nerviosamente de un lado a otro. Al verlos, corrió hacia ellos. «Señor Mendoza, gracias a Dios lo encontramos», exclamó el hombre, a quien Lupita reconoció como un típico empleado de gente rica. Traje impecable, postura servil. Todos estábamos muy preocupados. El joven Diego está inconsolable. «Jaime, ¿cómo supiste dónde encontrarme?», preguntó Ricardo, aliviado de ver una cara familiar. «El señor le mencionó a Socorro que vendría a esta región. Cuando no, regresó. Empezamos a buscar en los puntos de acceso al sendero. Ya estábamos a punto de llamar a las autoridades». Jaime miró a Lupita con desconfianza, evaluando su ropa sencilla y su apariencia silvestre. «¿Y quién sería esta señora?», preguntó en un tono que dejaba clara su desaprobación. «Esta es Lupita Hernández», respondió Ricardo con firmeza, «y ella salvó mi vida. Muestra más respeto». Jaime pareció desconcertado y murmuró una disculpa. Ayudó a Ricardo a entrar al auto, mientras Lupita se quedaba atrás observando la escena con una expresión indescifrable. «Espera», dijo Ricardo antes de que Jaime cerrara la puerta.
Lupita, ¿cómo puedo encontrarte de nuevo? Quiero agradecerte adecuadamente por lo que hiciste por mí. Lupita sonrió, sus ojos reflejando la luz del sol poniente. Estaré en el mercado de San Miguel del Monte el próximo fin de 1960 semana vendiendo mis hierbas. Si quieres encontrarme, solo pregunta por la muchacha de las hierbas. Ricardo asintió, grabando la información en su memoria. Mientras el auto se alejaba por la sinuosa carretera, miró por el retrovisor, observando la solitaria figura de Lupita que se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la curva. Algo dentro de él había cambiado profundamente en aquellas 24 horas y sabía que nada sería como antes. La mansión de los Mendoza en Tepoztlán era un monumento a la riqueza y al poder. Construida en estilo colonial mexicano, con toques modernos que revelaban el gusto refinado de sus propietarios, ocupaba un terreno de 5 hectáreas, con vista privilegiada a las montañas de la Sierra del Tepozteco. Jardines meticulosamente cuidados rodeaban la propiedad, donde un equipo de jardineros trabajaba diariamente para mantener la perfección de cada cantero. Ricardo, todavía con el tobillo vendado por un médico que había sido llamado con urgencia, apenas llegó a casa. Estaba sentado en la terraza principal, observando a Diego jugar solo en el jardín. El niño montaba un complejo circuito de carritos, con la concentración y la precisión de un ingeniero. De vez en cuando, lanzaba miradas en dirección a su padre, como queriendo asegurarse de que todavía estaba allí. Realmente se asustó cuando usted no llegó, comentó Socorro colocando una taza de café junto a Ricardo. Nunca lo había visto tan alterado. Ricardo suspiró, sintiendo el peso de la culpa oprimir su pecho. Siempre había creído estar haciendo lo mejor por su hijo, proporcionándole comodidad material y educación de primera línea. Pero ahora, después de su encuentro con Lupita y Mateo, comenzaba a cuestionar sus elecciones. «Socorro, ¿crees que soy un buen padre?», preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la vulnerabilidad en su voz. El ama de llaves, que conocía a Ricardo desde que era un joven heredero rebelde, se sentó en la silla de al lado, un gesto que jamás se permitiría en circunstancias normales. «Usted ama a su hijo, de eso no tengo duda», respondió con cautela. «Pero amor también es presencia, señor Ricardo. Diego necesita su tiempo, no solo sus regalos». Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Miró nuevamente a su hijo, tan pequeño y solitario en aquel inmenso jardín, y tomó una decisión. «Diego», llamó levantándose con alguna dificultad, «ven aquí, tengo una idea». El niño levantó la cabeza, sorprendido, dejó los carritos a un lado y corrió hasta la terraza. «¿Qué pasa, papá?», preguntó. Con Mase, los ojos verdes idénticos a los de su padre brillando de expectativa. «¿Qué te parece si pasamos el resto del fin de semana juntos? Solo nosotros dos. Podemos hacer lo que tú quieras». El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa que Ricardo se dio cuenta con una punzada de tristeza no había visto en mucho tiempo. «¿De verdad? Podemos hacer cualquier cosa». «Cualquier cosa», confirmó Ricardo, despeinando el cabello de su hijo. «Pero debo confesar que, con este tobillo, actividades muy físicas están fuera de cuestión por ahora». Diego pensó por un momento, mordiéndose el labio inferior, un gesto que había heredado de su madre y que siempre apretaba el corazón de Ricardo. «¿Podemos construir una casa en el árbol?», sugirió finalmente. «No tiene que ser ahora. Puede ser cuando tu tobillo mejore, pero podemos empezar a planearla». Ricardo rió, genuinamente sorprendido con el pedido. «¿Una casa en el árbol? Pensé que pedirías el nuevo videojuego o algo así». Diego se encogió de hombros. «Los videojuegos son divertidos, pero quería algo que pudiéramos hacer juntos, y después podría ser nuestro lugar especial». «Nuestro lugar especial». Las palabras resonaron en la mente de Ricardo, haciéndole recordar su propia infancia, cuando su padre, siempre ocupado con los negocios, raramente tenía tiempo para momentos como ese. «Es una idea excelente», dijo, atrayendo al hijo para un abrazo apretado. «Vamos a hacer la mejor casa en el árbol que esta propiedad haya visto.
Mientras tanto, a decenas de kilómetros de allí, Lupita volvía a su pequeña casa en el borde del bosque. El sol ya se había puesto, y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo cuando divisó la luz acogedora que venía de la ventana de su sala. Mateo debía estar despierto, probablemente preocupado por su tardanza. Apresuró el paso, sintiendo el cansancio de 2 días intensos pesar sobre sus hombros. No había planeado pasar la noche en el bosque, y la preocupación por su hijo no la había abandonado ni por un momento mientras cuidaba de Ricardo. Al abrir la puerta de madera, fue recibida por un abrazo entusiasta de Mateo, que se lanzó a sus brazos como si no la viera desde hacía semanas, no solo un día. «Mamá, te extrañé tanto. Doña Carmela dijo que debías haber encontrado muchas plantas especiales para tardarte tanto». Lupita sonrió, estrechando al hijo contra su pecho. Mateo era la imagen de su padre, los mismos ojos almendrados, la misma sonrisa fácil que un día la conquistó, pero había heredado de ella la curiosidad insaciable y el amor por la naturaleza. «Encontré algo aún más inusual que plantas especiales», respondió, conduciendo al hijo hacia el interior de la casa sencilla pero acogedora. «Encontré a un hombre de la ciudad perdido en el bosque. Se lastimó y tuve que ayudarlo». Los ojos de Mateo se agrandaron de emoción. «¿Como en los libros de aventuras? ¿Salvaste su vida, mamá?» Lupita rió, mientras sacaba de la mochila las pocas hierbas que había logrado recolectar antes de encontrar a Ricardo. «No fue tan dramático, pero sí, creo que ayudé bastante». «¿Y era un hombre bueno o malo?», preguntó Mateo, siguiendo a su madre hasta la pequeña cocina, donde ella comenzó a preparar un té. La pregunta hizo reflexionar a Lupita. Ricardo Mendoza no era lo que ella esperaría de un hombre rico. No era arrogante ni cruel. Parecía genuinamente agradecido por su ayuda, aunque no entendiera que no todo en el mundo podía comprarse. «Es un hombre interesante», respondió finalmente. «Ni bueno ni malo, solo perdido de muchas maneras». Mateo pareció satisfecho con la respuesta y comenzó a contar animadamente sobre su día con doña Carmela, cómo había ayudado a alimentar a las gallinas y cómo el hijo mayor de ella, Chuy, le había prometido enseñarle a pescar el próximo domingo. Mientras escuchaba a su hijo, Lupita no podía dejar de pensar en Ricardo y su hijo Diego. ¿Cómo sería la relación entre ellos? ¿Tendrían momentos como este, de conversación relajada al final del día? ¿O la riqueza, que proporcionaba tanto confort material, también creaba barreras invisibles entre padre e hijo? A la mañana siguiente, Lupita fue despertada por el canto de los pájaros que anidaban en el techo de su casa. Era domingo, día de descanso, pero había mucho trabajo por hacer. Las hierbas recolectadas necesitaban ser separadas, secadas y preparadas para la venta en el mercado del próximo fin de semana. Al salir al patio, encontró a Mateo ya despierto, alimentando a Chilaquil, el perro callejero que habían adoptado, después de encontrarlo abandonado en la carretera. «Buenos días, mi amor», saludó besando la parte superior de la cabeza del hijo. «¿Dormiste bien?» «Soñé con el hombre que salvaste», respondió Mateo sorprendiéndola. «Soñé que venía aquí y nos llevaba a conocer la gran ciudad». Lupita sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A veces, Mateo decía cosas que parecían premoniciones, una sensibilidad que había heredado de su abuela indígena. «Solo fue un sueño», dijo, más para sí misma que para el hijo. «Dudo mucho que nuestros caminos se crucen nuevamente». Pero el destino tenía otros planes. El viernes siguiente, mientras organizaba su puesto en el mercado de San Miguel del Monte, Lupita fue sorprendida por una voz familiar. «La muchacha de las hierbas, supongo». Al volverse, se encontró con Ricardo Mendoza, elegantemente vestido con ropa casual que, a pesar de la simplicidad, claramente costaba más de lo que ella ganaba en un mes. A su lado, un niño de unos 10 años observaba todo con curiosidad contenida. «Señor Mendoza», saludó Lupita, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. «No esperaba verlo tan pronto». «Por favor, llámame Ricardo», pidió él sonriendo. «Y este es mi hijo, Diego». El niño extendió la mano educadamente,
en un gesto que delataba su crianza privilegiada. «Es un placer conocerla, señora Hernández. Mi papá me contó cómo usted lo ayudó en el bosque». Lupita estrechó la mano del niño, notando cómo sus ojos, idénticos a los de su padre, parecían demasiado viejos para alguien tan joven. «El placer es mío, Diego, y puedes llamarme simplemente Lupita». En ese momento, Mateo apareció, regresando de una excursión para comprar una paleta helada con el dinero que había ganado, ayudando a cargar las cajas de hierbas hasta el mercado. Se detuvo al ver a los extraños conversando con su madre, una mezcla de timidez y curiosidad en su rostro moreno. «Ven, hijo», llamó Lupita. «Quiero que conozcas a algunas personas». Mateo se acercó cautelosamente, la paleta de tamarindo derritiéndose en su mano. «Este es mi hijo, Mateo», presentó Lupita. «Mateo, este es el señor Ricardo, el hombre que te conté que encontré en el bosque, y su hijo Diego». Los dos niños se miraron con la curiosidad natural de la infancia. A pesar de la diferencia en sus ropas y apariencia, Diego con su cabello bien cortado y ropa de marca, Mateo con sus rizos indomables y camiseta sencilla. Algo en los ojos de ambos revelaba una soledad similar, un anhelo de conexión. «¿Te gustan los coches?», preguntó Diego rompiendo el hielo. Mateo asintió entusiasmadamente. «Tengo una colección», continuó Diego. «¿Quieres verla? Están en el coche de mi papá». Miró a Ricardo pidiendo permiso silencioso. Ricardo asintió y los dos niños salieron corriendo hacia el estacionamiento, dejando a los adultos solos. «Su tobillo parece mejor», comentó Lupita, notando que Ricardo ya no cojeaba. «Gracias a sus cuidados iniciales», respondió él. «El médico dijo que podría haber sido mucho peor si usted no hubiera hecho esa compresa de hierbas». Lupita sonrió, satisfecha por el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales, generalmente menospreciados por los médicos de la ciudad. «Me alegro de escuchar eso, pero dudo que haya venido hasta aquí solo para agradecerme nuevamente». Ricardo respiró hondo, como si reuniera valor. «En realidad, vine a hacerle una propuesta». La sonrisa de Lupita desapareció, reemplazada por una expresión cautelosa. «¿Qué tipo de propuesta?» «Desde nuestro encuentro, no puedo dejar de pensar en lo que me dijo sobre criar a su hijo sola, sobre las limitaciones de la escuela local», explicó Ricardo. «Quiero ayudar, no como caridad, entiéndame bien, sino como una forma de retribuir lo que hizo por mí». Lupita cruzó los brazos, su postura defensiva. «Ya dije que no necesito su dinero, señor Mendoza». «Ricardo», corrigió él suavemente. «Y no estoy ofreciendo solo dinero. Estoy ofreciendo una oportunidad para su hijo. Una beca en el mejor colegio de la región. Sin contrapartidas, sin condiciones. Solo la oportunidad de tener la educación que usted misma dijo que merece». Lupita sintió que su corazón se aceleraba. Era todo lo que soñaba para Mateo. Una educación que abriera puertas, que le permitiera elegir su propio camino en la vida. Pero su desconfianza natural habló más alto. «¿Por qué haría eso? Apenas nos conoce». Ricardo miró en la dirección donde los niños habían desaparecido, luego volvió sus ojos hacia Lupita. Había algo diferente en ellos ahora, una vulnerabilidad, una sinceridad que no estaba allí cuando se conocieron. «Porque usted me enseñó algo importante en aquel bosque, algo que todo mi dinero no había logrado mostrarme, que hay cosas en la vida que no tienen precio, y tal vez necesito aprender más sobre eso». Los meses que siguieron transformaron profundamente la vida de Lupita y Mateo. Después de mucha reflexión y largas conversaciones con su hijo, Lupita aceptó la propuesta de Ricardo, permitiendo que Mateo ingresara al colegio Ahuehuete, una institución renombrada en Tepoztlán, que combinaba excelencia académica con fuerte conciencia ambiental, un detalle que había sido decisivo para su aprobación. Era una mañana soleada de septiembre cuando Lupita acompañó a Mateo en su primer día de clases. El niño vestía el uniforme nuevo, que Ricardo había insistido en proporcionar junto con todo el material escolar necesario. Sus ojos brillaban de emoción y aprensión mientras observaba la imponente estructura de la escuela,
con sus jardines bien cuidados y aulas modernas. ¿Y si no logro seguir las clases, mamá?, preguntó, en voz baja, revelando su mayor miedo. ¿Y si los otros niños se ríen de mí porque vengo del campo? Lupita se arrodilló frente a su hijo, ajustando el cuello de su camisa y mirándolo directamente a los ojos. Eres inteligente, curioso y trabajador, mi amor. Seguirás las clases mejor de lo que imaginas. Y en cuanto a los otros niños, recuerda siempre quién eres. Hijo del bosque, nieto de una sabia indígena, conocedor de secretos que esos niños de ciudad nunca aprenderán en los libros. Mateo sonrió, reconfortado por las palabras de su madre. En ese momento, un coche familiar se estacionó cerca de ellos. Ricardo y Diego bajaron, también vestidos para la ocasión, Diego con su uniforme impecable y Ricardo con un traje casual, que Lupita notó no intimidaba tanto como su ropa habitual. ¿Listos para el gran día?, preguntó Ricardo, acercándose con una sonrisa genuina. Diego inmediatamente fue hacia Mateo, y los dos comenzaron a conversar animadamente. En las últimas semanas, una amistad improbable había florecido entre los niños, superando las diferencias de sus mundos. Diego, generalmente tímido y reservado, se mostraba más abierto y entusiasmado en presencia de Mateo, mientras que éste absorbía como una esponja las novedades que su amigo compartía. ¿Nerviosa?, se preguntó Ricardo a Lupita observando a los niños. Un poco, admitió ella. Es un gran cambio para Mateo, para los dos en realidad. Se adaptará rápidamente, aseguró Ricardo. Hablé con la directora ayer. Quedó impresionada con los resultados de las pruebas de Mateo. Dijo que tiene un potencial extraordinario, especialmente en ciencias naturales. Lupita sintió una ola de orgullo calentar su pecho. Siempre había sabido que su hijo era especial, pero escuchar esto confirmado por educadores profesionales era una validación que nunca había imaginado recibir. Gracias, dijo simplemente, pero sus ojos comunicaban mucho más que sus palabras. Ricardo asintió, comprendiendo el peso de ese agradecimiento. En los últimos meses, algo sutil había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una relación de gratitud y retribución se estaba transformando en una amistad genuina, basada en respeto mutuo y, aunque ninguno de los dos quisiera admitirlo, una atracción creciente que ambos intentaban ignorar. Después de que los niños entraron a la escuela, acompañados por la orientadora educativa que los guiaría en su primer día, Ricardo sorprendió a Lupita con una invitación. Tengo una reunión cancelada esta mañana. ¿Te gustaría tomar un café? Conozco un lugar no muy lejos de aquí que sirve unas quesadillas que podrían rivalizar con cualquiera de Oaxaca. Lupita dudó. Parte de ella quería volver inmediatamente a casa para preparar las hierbas que necesitaba entregar hasta el final de la semana. Pero otra parte, una parte que venía ganando fuerza últimamente, quería aprovechar ese momento raro de tranquilidad sin las responsabilidades que normalmente dominaban sus días. ¿Por qué no?, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa. Creo que merezco un descanso. El café estaba en una calle arbolada de Tepoztlán, con mesas en la acera que permitían observar el movimiento de la ciudad pequeña pero elegante. Mientras saboreaban café y quesadillas, la conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Hablaron sobre los niños, sobre la escuela, y gradualmente comenzaron a compartir fragmentos de sus propias historias. Ricardo contó sobre cómo asumió los negocios de la familia tras la pérdida temprana de su padre, sobre el matrimonio que comenzó como una alianza entre familias tradicionales, pero se transformó en un amor verdadero, y sobre la devastación que sintió cuando su esposa partió. Después de que Mariana se fue, me sumergí en el trabajo, confesó, girando distraídamente la taza entre sus manos. Me convencí de que estaba haciendo lo mejor para Diego, asegurando su futuro financiero. Pero la verdad es que no sabía cómo ser padre solo, cómo lidiar con su dolor cuando yo apenas podía lidiar con el mío. Lupita escuchó en silencio, impresionada por la honestidad de Ricardo. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable, tan humano. ¿Y tú?,
Preguntó él después de un momento. ¿Cómo fue para ti? ¿Después de que el padre de Mateo se marchó? Lupita respiró profundo, recordando aquellos días difíciles. Al principio, fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Estaba sola en Ciudad de México, embarazada, sin familia cerca. Pero cuando Mateo nació y lo sostuve por primera vez, supe que haría cualquier cosa por él. Fue cuando decidí volver a las raíces de mi familia, al bosque donde mi abuela me había enseñado todo sobre las plantas y sus poderes. Encontré fuerza en ese lugar, en la conexión con algo más grande que yo misma. Ricardo la observaba con una intensidad que la hizo sonrojar levemente. «Eres una mujer extraordinaria, Lupita Hernández», dijo finalmente. «Enfrentaste todo sola y aún así mantuviste esa luz dentro de ti. No fue solo fuerza», se admitió ella desviando la mirada. «También hubo noches de llanto, momentos de desesperación, pero aprendí que la única dirección posible era hacia adelante». Un silencio cómodo se estableció entre ellos, llenado solo por los sonidos de la ciudad alrededor. Por un momento, los mundos tan diferentes de donde venían parecieron alinearse, como si encontraran un punto de equilibrio. El teléfono de Ricardo sonó, rompiendo el encanto del momento. Miró la pantalla con una expresión de disculpa. «El trabajo nunca para», comentó antes de contestar. Mientras Ricardo conversaba sobre algún negocio que Lupita no comprendía, ella observó la ciudad alrededor. Personas apresuradas pasaban, muchas de ellas lanzando miradas curiosas a su mesa, probablemente preguntándose qué hacía una mujer como ella, con sus ropas sencillas y cabello salvaje, en compañía de un hombre claramente poderoso como Ricardo Mendoza. Aquellas miradas le recordaron la distancia real entre sus mundos. No era solo una cuestión de dinero o educación formal, era todo un sistema de valores, de prioridades, de visiones del mundo que los separaba. Por más que apreciara la ayuda que Ricardo estaba dando a Mateo y la gentileza que demostraba, sabía que sus caminos eventualmente seguirían en direcciones diferentes. Después de que Ricardo terminó la llamada, se disculpó y explicó que necesitaría pasar por la oficina antes de recoger a los niños en la escuela. «Puedo dejarte en casa antes, si quieres», ofreció. «No será necesario», respondió Lupita. «Necesito ir a la herbolaria del centro. Tengo un pedido que entregar». Ricardo dudó por un momento, como si quisiera decir algo más, pero acabó simplemente asintiendo en concordancia. «Nos vemos por la tarde entonces, en la escuela». Mientras caminaba por las calles de Tepoztlán, Lupita no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Cada 2 pasos, recordaba escenas de los últimos meses. Mateo y Diego construyendo una casa en el árbol en la propiedad de los Mendoza. Ella misma enseñando a Ricardo a identificar plantas medicinales durante un paseo por el bosque. La cena en la mansión, donde se había sentido tan fuera de lugar inicialmente, pero donde Ricardo había hecho todo para que se sintiera bienvenida. Eran memorias que calentaban su corazón, pero también encendían una alerta en su mente. Estaba permitiendo que ella y Mateo se acercaran demasiado a un mundo que no les pertenecía, creando expectativas que podrían llevar a la desilusión. Por la tarde, al llegar a la escuela para recoger a Mateo, lo encontró animadamente conversando con Diego en el patio. Su rostro brillaba de emoción, y ella supo inmediatamente que su primer día había sido un éxito. «Mamá, no vas a creer, hay un laboratorio enorme aquí, con microscopios y todo, y la profesora de ciencias dijo que mi conocimiento sobre plantas es avanzado para mi edad», exclamó Mateo corriendo para abrazarla. Lupita sonrió, absorbiendo la felicidad de su hijo. Tal vez valía la pena correr algunos riesgos emocionales para proporcionarle oportunidades como esta. «¡Qué maravilla, mi amor! Estoy tan orgullosa de ti». Ricardo llegó pocos minutos después, también siendo recibido con entusiasmo por los niños. Mientras ellos contaban sobre su día, intercambiando frases y completando las historias uno del otro como si fueran amigos de toda la vida, Lupita y Ricardo compartieron una mirada de satisfacción,
A pesar de todas las diferencias y complicaciones potenciales, en ese momento, parecía que habían tomado la decisión correcta. En el camino a casa, Mateo no dejó de hablar sobre la escuela, sobre sus nuevos compañeros, sobre cómo Diego lo había presentado a todos como su mejor amigo. Diego me invitó a dormir en su casa este fin de semana, mencionó casualmente. ¿Podemos, mamá? Por favor. Lupita sintió una punzada de aprensión. Era un paso significativo, permitir que su hijo pasara la noche en la mansión de los Mendoza, sumergiéndose aún más en aquel mundo de privilegios. Lo pensaré, Mateo. Necesito hablar con su padre primero. Lo que Lupita no sabía era que en ese mismo momento, en su lujosa oficina en Tepoztlán, Ricardo Mendoza tomaba una decisión que cambiaría aún más el curso de sus vidas. Inspirado por la fuerza y la dedicación de Lupita, había comenzado a desarrollar un proyecto que combinaba su talento para los negocios con un propósito mayor: una fundación para apoyar a madres solteras en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles capacitación profesional y becas de estudio para sus hijos. Y quería que Lupita fuera mucho más que la inspiración. Quería que fuera la directora del proyecto, aportando su experiencia de vida y su conexión con la comunidad local para garantizar que la iniciativa realmente atendiera las necesidades reales de aquellas mujeres. Lo que comenzó como un simple gesto de gratitud se estaba transformando en algo mucho mayor, algo que tenía el potencial de impactar no solo las vidas de Lupita y Mateo, sino de muchas otras familias que enfrentaban desafíos similares. Y mientras el coche de Ricardo seguía en dirección opuesta al camino de tierra que llevaba a la casa de Lupita, ninguno de los dos podía imaginar cómo sus vidas continuarían entrelazándose, creando un tapiz complejo de conexiones, desafíos y tal vez algo más profundo que ambos aún dudaban en nombrar. La antigua casa de madera que durante años había servido como hogar para Lupita y Mateo ahora parecía extrañamente silenciosa. Sentada en el porche, observando el sol ponerse, detrás de los árboles de la Sierra de Oaxaca, Lupita hojeaba distraídamente un montón de documentos. Eran los estatutos de la recién creada Fundación Nuevos Caminos, donde su nombre aparecía como directora ejecutiva. 6 meses habían pasado desde que Ricardo le presentara la idea de la fundación. Inicialmente, ella rechazó la oferta, convencida de que no tenía las calificaciones necesarias para un cargo tan importante. Pero Ricardo fue persistente, argumentando que nadie entendería mejor las necesidades de las madres solteras que alguien que había vivido esa realidad. «No quiero una ejecutiva con MBA para dirigir esto», le dijo durante una de sus largas conversaciones. «Quiero a alguien con corazón, con experiencia real, alguien a quien estas mujeres puedan mirar y pensar, si ella pudo, yo también puedo». Y así, después de muchas conversaciones y negociaciones, Lupita aceptó el desafío. Los primeros meses fueron una montaña rusa de emociones y aprendizajes. Tuvo que aprender sobre gestión, legislación, captación de recursos, un universo completamente nuevo para ella. Pero también aportó su propia experiencia, el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales, la conexión profunda con la tierra y principalmente la comprensión visceral de los desafíos enfrentados por mujeres criando hijos solas en un país de desigualdades abismales. La fundación ya atendía a 20 familias, ofreciendo desde becas de estudio para los niños hasta cursos de capacitación para las madres, con énfasis en emprendimiento sostenible. Una de las iniciativas más exitosas era la cooperativa de productos naturales, donde las mujeres producían cosméticos y remedios fitoterápicos usando técnicas que Lupita les enseñaba, combinando conocimientos ancestrales con prácticas modernas de producción y comercialización. Chilaquil, el perro callejero, vino a acurrucarse a sus pies, sacándola de sus pensamientos. Acarició la cabeza del animal, agradecida por su compañía constante, especialmente en las noches en que Mateo dormía en la casa de los Mendoza, algo que se había vuelto cada vez más frecuente en los últimos meses. El ruido de un coche, acercándose por el camino de tierra, hizo que Chilaquil levantara las orejas, alerta. Momentos después,
El vehículo familiar de Ricardo se estacionó frente a la casa. Mateo fue el primero en saltar, corriendo hacia su madre con el entusiasmo típico de sus 8 años. «Mamá, no vas a creer, ganamos el primer lugar en la Feria de Ciencias», exclamó, mostrando orgullosamente una medalla que colgaba de su cuello. Lupita abrazó a su hijo, sintiendo que su corazón se expandía de orgullo. El proyecto que Mateo y Diego habían desarrollado, un sistema sostenible de irrigación inspirado en los conocimientos tradicionales que Lupita había compartido, era la perfecta fusión de los mundos de las dos familias. «Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ustedes». Ricardo se acercó más despacio, trayendo en la mano una botella de vino y un paquete envuelto en papel artesanal. «Pensé que deberíamos celebrar», dijo sonriendo. Diego se quedó en casa con Socorro. Pensó que deberíamos tener un momento, solo nosotros tres. Había una intimidad casual en su tono que no escapó a la percepción de Lupita. En los últimos meses, algo había cambiado entre ellos. Lo que comenzó como una relación profesional, con límites claros, gradualmente se transformó en algo más difícil de definir. Las reuniones de trabajo se extendían por horas. Las conversaciones profesionales daban lugar a confidencias personales. Sí había momentos, breves pero innegables, en que sus miradas se encontraban y el mundo alrededor parecía desaparecer. «Pasen», invitó Lupita, tratando de ignorar el leve temblor en sus manos. «Preparé un guisado de elote con costilla que a Mateo le encanta». La pequeña cocina de la casa, con su estufa de leña y sus paredes decoradas con hierbas secas colgando, parecía aún más pequeña con la presencia imponente de Ricardo. Mientras Mateo ponía la mesa, una tarea que realizaba con creciente autonomía. Lupita y Ricardo trabajaban lado a lado, moviéndose en 1900, una danza silenciosa que hablaba de una familiaridad construida a lo largo de los meses. «¿Cómo fue la reunión con los potenciales inversionistas?», preguntó Lupita, refiriéndose al encuentro que Ricardo había tenido esa tarde para presentar la fundación a empresarios de la región. «Mejor de lo esperado», respondió él, abriendo la botella de vino con la habilidad de quien está acostumbrado al gesto. 3 de ellos ya confirmaron su participación. Parece que la idea de asociar sus marcas a un proyecto socioambiental es atractiva desde el punto de vista de marketing. Había una nota de cinismo en su voz que hizo sonreír a Lupita. Ricardo había cambiado mucho desde su primer encuentro, en el bosque. El empresario implacable que veía todo a través del prisma del lucro ahora cuestionaba abiertamente las motivaciones del mundo corporativo del que formaba parte. «Lo importante es que el dinero llegue», comentó ella pragmáticamente, sirviendo el guisado humeante. «Sus motivos pueden no ser los más nobles, pero el impacto en la vida de estas familias será real». Mateo, que absorbía cada palabra de la conversación de los adultos con la curiosidad que lo caracterizaba, intervino. «Como esa historia que la abuela Soledad contaba, ¿verdad, mamá? Del árbol que creció a partir de la semilla que el pájaro dejó caer sin querer». Lupita sonrió, impresionada con la perspicacia de su hijo. «Exactamente, mi amor. A veces cosas buenas vienen de intenciones accidentales». Ricardo observaba la interacción entre madre e hijo con una mirada que mezclaba admiración y una pizca de envidia. La conexión entre ellos era tan natural, tan genuina, algo que él todavía luchaba por construir con Diego, a pesar de los avances significativos en los últimos meses. Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente, pasando de asuntos de la fundación a historias de la escuela, planes para el fin de semana y recuerdos compartidos. Había una sensación de comodidad, de pertenencia, que ninguno de los tres podría haber anticipado cuando sus vidas se cruzaron por primera vez. Después de la comida, cuando Mateo ya se había retirado para hacer la tarea, Ricardo ayudó a Lupita a lavar los platos, una escena doméstica que contrastaba fuertemente con su imagen pública de magnate inaccesible. «Tengo una propuesta», dijo él de repente, secando un plato con excesivo cuidado. «La sede de la fundación en Tepoztlán ya está casi lista. Hay un apartamento en el piso superior.
pensado inicialmente como alojamiento para voluntarios, pero pensé que tal vez tú y Mateo podrían considerarlo. Estaría más cerca de su escuela y no tendrías que hacer ese viaje de 1 hora todos los días para llegar al trabajo. Lupita se quedó inmóvil, el agua del grifo todavía corriendo sobre sus manos. La propuesta no era completamente inesperada. La logística de vivir tan lejos de la ciudad realmente complicaba su rutina diaria. Pero había implicaciones más allá de las prácticas y ambos lo sabían. No sé, Ricardo, respondió finalmente, cerrando el grifo. Esta casa representa mucho para nosotros. Fue aquí donde volvimos a empezar, donde Mateo dio sus primeros pasos, donde aprendimos a ser una familia, aunque pequeña. Ricardo se acercó, tocando ligeramente su brazo, un gesto que envió una corriente eléctrica por la columna de Lupita. Entiendo. No te estoy pidiendo que la vendas o abandones. Podría ser solo una segunda opción, un lugar en la ciudad para los días de semana, quizás. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad, una petición no verbalizada, que hizo que el corazón de Lupita se acelerara. Él estaba ofreciendo más que un arreglo práctico. Estaba ofreciendo proximidad, una oportunidad de explorar lo que venía creciendo entre ellos. Lo pensaré, prometió ella, alejándose ligeramente para recuperar el equilibrio emocional. Necesito considerar qué es lo mejor para Mateo. Ricardo asintió, respetando su espacio. Era una de las cualidades que más la había sorprendido en él. A pesar de su poder y recursos, nunca había intentado imponer su voluntad o apresurar las cosas entre ellos. Más tarde, después de que Ricardo partiera con la promesa de recoger a Mateo para el cine al día siguiente, Lupita se sentó en el porche nuevamente, observando las estrellas que salpicaban el cielo de Oaxaca. Su mente bullía con pensamientos contradictorios. Por un lado, la propuesta de Ricardo tenía sentido práctico. El viaje diario era agotador, y el tiempo que perdía en el trayecto podría aprovecharse mejor con Mateo o en la fundación. Además, no podía negar la atracción que sentía por Ricardo, una atracción que iba más allá de lo físico, basada en respeto mutuo y valores compartidos que se habían revelado a lo largo de los meses. Por otro lado, temía perder su independencia, la identidad que había construido tan arduamente. La casa en el bosque era más que un lugar para vivir, era un símbolo de su resiliencia, de su capacidad de echar raíces, incluso en las circunstancias más adversas. Y estaba la cuestión de las diferentes realidades sociales. Por más que Ricardo hubiera cambiado, por más que demostrara genuino respeto por ella, seguía siendo un hombre de privilegios, acostumbrado a que el mundo funcionara de acuerdo con sus expectativas. Y lo más importante, estaba Mateo a considerar. El niño ya estaba profundamente conectado con la familia Mendoza. Diego se había convertido en algo así como un hermano para él, y Ricardo en una figura paterna que nunca había tenido. ¿Qué pasaría si las cosas no funcionaran entre ella y Ricardo? ¿Cómo proteger a su hijo de otra pérdida, de otro abandono? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la puerta abriéndose. Mateo salió, todavía vistiendo la pijama de los Avengers que había recibido de Diego en su último cumpleaños. ¿No puedes dormir, mamá?, preguntó sentándose a su lado en la vieja mecedora que los acomodaba cómodamente a los dos. Solo pensando, mi amor, respondió ella, abrazándolo. ¿Cómo te sientes con todos estos cambios en nuestras vidas? Mateo reflexionó por un momento, con la seriedad que a veces sorprendía a quienes no lo conocían bien. Es diferente, a veces extraño, pero bueno, ¿sabes? Como esas plantitas que trasplantamos en el proyecto de la escuela. Al principio están como marchitas, pero después crecen más fuertes. Lupita sonrió, una vez más impresionada con la sabiduría natural de su hijo. ¿Y qué piensas de Ricardo? Mateo la miró con una expresión que parecía más allá de sus años. Él te hace sonreír, mamá. No como antes, que era solo con la boca. Ahora es con los ojos también. La observación, tan simple y verdadera, tocó profundamente a Lupita. No se había dado cuenta de que su creciente felicidad era tan visible, ni que su hijo era tan perceptivo como para notarlo. ¿Y eso no te molesta? ¿Si él se volviera una parte más grande de nuestras vidas?
Mateo negó con la cabeza. Él ya es parte de nuestra vida, mamá. ¿No lo ves? Cuando hablas de la fundación, de los proyectos, de las personas que están siendo ayudadas, tus ojos brillan igual que cuando cuentas las historias de la abuela Soledad, como si fuera magia. Lupita abrazó a su hijo con más fuerza, sintiendo que se formaban lágrimas en sus ojos. En su sabiduría infantil, Mateo había puesto el dedo exactamente en el punto central de la cuestión. No era solo sobre Ricardo como hombre, sino sobre la vida que estaban construyendo juntos, la misión compartida, el propósito mayor que habían encontrado. Mientras la luna subía en el cielo de Oaxaca, madre e hijo permanecieron abrazados en el porche, dos almas conectadas por el amor más profundo, enfrentando juntos los vientos del cambio que soplaban en sus vidas. Y en algún lugar de Tepoztlán, Ricardo Mendoza miraba a la misma luna, sintiéndose simultáneamente poderoso y vulnerable, seguro solamente de que su vida nunca más sería la misma desde el día en que se perdió en aquel bosque y encontró mucho más. El nuevo edificio de 1900, la Fundación Nuevos Caminos, destacaba en el paisaje de Tepoztlán como un símbolo de esperanza y renovación. Diseñado con la ayuda de un renombrado arquitecto sustentable, el edificio incorporaba elementos de la arquitectura indígena mexicana con tecnologías ecológicas de vanguardia. Techos verdes, sistemas de captación de agua de lluvia, energía solar y una inmensa huerta comunitaria en el terreno adyacente reflejaban perfectamente la filosofía que guiaba el trabajo de la institución. En la sala principal, decorada con artesanías producidas por las mujeres atendidas por el proyecto, Lupita finalizaba una reunión con potenciales socios. Usando un vestido sencillo pero elegante, hecho por una de las cooperativas apoyadas por la fundación, irradiaba una confianza que impresionaba a todos. Ya no era solo la muchacha de las hierbas o la protegida de Ricardo Mendoza, como algunos habían insinuado maliciosamente al principio. Era una líder respetada, cuya visión única y determinación habían transformado lo que podría haber sido solo un proyecto asistencialista, más en un genuino movimiento de empoderamiento comunitario. Y así, señores, no estamos pidiendo caridad, concluyó ella, manteniendo firme contacto visual con cada uno de los empresarios presentes. Estamos ofreciendo una alianza que beneficia a todos. Su empresa gana visibilidad positiva y acceso a productos sustentables de alta calidad, mientras las familias obtienen independencia económica y dignidad. Un intercambio justo, ¿no creen? Los hombres y mujeres alrededor de la mesa asintieron, visiblemente impresionados. Uno de ellos, propietario de una cadena de tiendas de productos naturales, fue el primero en manifestarse. Doña Lupita, confieso que vine aquí hoy más por la insistencia de Ricardo que por verdadero interés. Pensé que encontraría otro de esos proyectos bien intencionados pero ineficaces. Estoy feliz de admitir que estaba completamente equivocado. No solo quiero comprar los productos de la cooperativa para mis tiendas, sino también ofrecer prácticas remuneradas para las madres que se están formando en sus cursos de capacitación. Lupita sonrió, satisfecha. Era exactamente ese tipo de compromiso concreto lo que buscaba, no solo palabras bonitas y cheques de donación. Agradezco en nombre de todas las familias que serán beneficiadas, señor Martínez. Estoy segura de que no se arrepentirá. Después de la reunión, mientras los empresarios salían acompañados por otros miembros del equipo, Lupita se quedó sola en la sala, permitiéndose un momento de satisfacción. En poco más de un año, la fundación había crecido más allá de sus expectativas más optimistas. Ya atendían a más de 50 familias, tenían alianzas con escuelas, universidades y empresas, y el modelo estaba siendo replicado en 2 otras ciudades de la región. La puerta se abrió, y Lupe, una de las primeras madres atendidas por el proyecto y ahora coordinadora de producción de la cooperativa, entró con expresión preocupada. «Lupita, necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. «Hay rumores en la ciudad que me tienen inquieta». Lupita sintió un nudo en el estómago. Conocía bien ese tono. Era el mismo que su abuela usaba cuando presentía problemas en el horizonte.
¿Qué tipo de rumores, Lupe? La mujer dudó, visiblemente incómoda. Es sobre ti y el señor Ricardo. Están diciendo que lo estás manipulando. Que toda esta historia de ayudar a madres solteras es solo una fachada para acercarte a su fortuna. Lupita sintió que la sangre le hervía. No era la primera vez que enfrentaba rumores malintencionados desde que asumió la dirección de la fundación y especialmente desde que ella y Ricardo habían comenzado a salir oficialmente, 6 meses atrás. Pero los comentarios parecían estar alcanzando un nuevo nivel de crueldad. ¿Quién está diciendo eso, Lupe? Comenzó con la ex-suegra de él, doña Consuelo. Parece que se puso furiosa cuando supo que tú y Mateo están viviendo en el apartamento de la fundación durante la semana. Está diciendo a todo el mundo que estás intentando reemplazar a su hija, tomar su lugar en la vida de Diego y que estás usando tu cuerpo y tus hechizos, palabras suyas, no mías, para engañar a Ricardo. Lupita cerró los ojos, tratando de controlar la rabia que crecía dentro de ella. Consuelo Vega, madre de Mariana, nunca había ocultado su desprecio por ella. Desde el primer encuentro, cuando Ricardo formalmente la presentó como su novia en una cena familiar, la señora de la alta sociedad mexicana dejó claro que consideraba a Lupita indigna de entrar al círculo de los Mendoza Vega. «Esto es ridículo», respondió finalmente. «Ricardo es un hombre inteligente, no un niño ingenuo que puede ser manipulado. Y en cuanto a reemplazar a Mariana, nunca fue esa mi intención. Diego lo sabe, Ricardo lo sabe, y es lo que importa». Lupe asintió, pero su expresión seguía preocupada. «Lo sé, Lupita. Todos los que te conocemos sabemos de tu integridad, pero el problema es que los rumores están comenzando a afectar a la fundación. Escuché que algunos de los antiguos amigos de la familia Mendoza están presionando a los socios para que se retiren». Lupita sintió un escalofrío recorrer su columna. La fundación era más grande que ella, más grande que su relación con Ricardo. Era el futuro de decenas de familias, un proyecto que estaba realmente haciendo la diferencia. No podía permitir que rumores mezquinos pusieran todo eso en riesgo. «Gracias por contarme, Lupe. Me ocuparé de esto». Tras la salida de su amiga, Lupita permaneció en la sala, mirando por la ventana hacia el jardín donde varios niños, hijos de las mujeres del proyecto, jugaban bajo la supervisión de educadores. Entre ellos estaba Mateo, ahora con 9 años, ayudando a los más pequeños a plantar brotes de hortalizas en el huerto educativo. Su hijo había florecido en el último año, no solo académicamente, sino como persona. Era amable, confiado y demostraba una madurez sorprendente para su edad. Y en cuanto a ella, también había crecido, evolucionado, encontrado una vocación que nunca había imaginado. ¿Pero a qué costo? Había comprometido su independencia, sus principios, al aceptar entrar en el mundo de Ricardo. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Ricardo. «Reunión terminó antes, pasando por ti en 15 Minérima. Cenamos en 1900 el Rincón del Valle. Diego y Mateo ya confirmaron». Lupita sonrió involuntariamente. A pesar de todas las complicaciones, su corazón todavía se aceleraba cuando pensaba en Ricardo. Lo que comenzó como una improbable amistad se había profundizado en un amor maduro, basado en respeto mutuo y valores compartidos. En los últimos meses, habían construido una rutina que equilibraba sus vidas profesionales con momentos en familia. Los 4 juntos, como una unidad cohesionada que superaba todas las diferencias de origen. Respondió con un simple «Te estaré esperando» y comenzó a organizar sus materiales para terminar el día de trabajo. Mientras guardaba documentos en la carpeta, una foto sobre su escritorio llamó su atención. Ella, Ricardo y los 2 niños en la inauguración de 1900, la sede de la fundación, todos sonrientes, unidos como una verdadera familia. Diego, tan reservado cuando lo conoció, abrazaba a Mateo con genuino afecto fraternal, mientras Ricardo mantenía un brazo protector alrededor de los hombros de Lupita. Era
esa imagen lo que importaba, no los rumores malintencionados esparcidos por quienes no comprendían la profundidad de lo que habían construido juntos. Con esa certeza renovada, Lupita terminó de arreglar sus cosas y bajó al jardín para buscar a Mateo. Encontró a su hijo concentrado en ayudar a una niña pequeña a sostener correctamente una herramienta de jardinería. La escena calentó su corazón. Mateo siempre había sido un niño solidario, pero el último año parecía haber ampliado aún más su capacidad de empatía. ¿Listo para la cena?, preguntó acercándose. El rostro del niño se iluminó. ¿Vamos a El Rincón del Valle? Diego me contó que tienen un nuevo platillo de trucha con hierbas de la sierra. Exactamente. Ricardo viene a recogernos. Mientras se dirigían a la entrada de la fundación, Lupita notó un auto desconocido estacionado cerca de la puerta. Una mujer elegante de mediana edad salió del vehículo, caminando hacia ella con pasos decididos. Lupita sintió que su estómago se contraía al reconocer a Consuelo Vega. «Mamá, ¿quién es esa señora?», preguntó Mateo, percibiendo la súbita tensión de Lupita. «Es la abuela de Diego», respondió en voz baja. «Quédate cerca de mí, ¿sí?». Consuelo se acercó, ignorando completamente la presencia de Mateo. Sus ojos, fríos como el hielo, se fijaron en Lupita con desprecio apenas disimulado. «Necesitamos hablar, señorita Hernández», dijo, pronunciando el apellido como si fuera una ofensa. «Señora Vega, este no es el momento ni el lugar», respondió Lupita firmemente, colocando una mano protectora en el hombro de Mateo. «Estamos de salida». «No me interesan tus conveniencias», replicó Consuelo. «Lo que tengo que decir es simple y directo. Aléjate de mi yerno y de mi nieto. Puede que hayas logrado engañar a Ricardo con tu encanto rústico, pero no vas a usurpar el lugar de mi hija». Lupita sintió que todo su cuerpo se tensaba. Por más que intentara mantener la compostura, especialmente frente a Mateo, la acusación injusta la golpeó como una bofetada. «Señora Vega, con todo respeto, su hija siempre será la madre de Diego, el primer amor de Ricardo. Nada cambiará eso. No estoy intentando reemplazarla, solo construir algo nuevo con dos personas a las que amo y respeto profundamente». Consuelo soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor. «¿Amor? Por favor, no me hagas reír. ¿Qué sabe una recolectora de hierbas sobre amar a un hombre como Ricardo Mendoza? Viste una oportunidad y la aprovechaste. Admito que tu plan fue brillante. Usar la fundación como fachada para infiltrarte en su vida. Usar a tu propio hijo para acercarte a Diego». El insulto atravesó las defensas de Lupita como una flecha certera. Sintió a Mateo apretar su mano, claramente perturbado por las palabras crueles de la mujer. «Mi mamá quiere al tío Ricardo de verdad», intervino el niño, sorprendiendo a ambas mujeres. «Y Diego y yo somos amigos porque queremos, no porque alguien nos mandó». Consuelo miró a Mateo como si recién notara su presencia. «Este asunto no concierne a los niños», dijo con frialdad. «¿Por qué no vas a jugar mientras los adultos hablan?» «Basta», exclamó Lupita, la voz temblando de indignación. «No permitiré que hable así con mi hijo. Si tiene algo que decir, dígaselo a Ricardo directamente. Ahora le pido que se retire». El sonido de otro auto acercándose interrumpió el enfrentamiento. Ricardo estacionó junto al vehículo de Consuelo y su expresión cambió instantáneamente de alegría a preocupación al evaluar la escena. «Consuelo, ¿qué haces aquí?», preguntó, acercándose rápidamente. «Ah, Ricardo, qué bueno que llegaste», respondió la mujer, su voz transformándose de venenosa a dulce en segundos. «Justamente intentaba tener una conversación civilizada con tu amiga». Ricardo miró de Consuelo a Lupita, notando la postura tensa de esta última y la forma en que Mateo se aferraba a ella, visiblemente perturbado. «Por lo que veo, civilizada, es la última palabra que usaría para describir esta conversación», respondió secamente. «Mateo, ¿por qué no vas al auto? Diego está adentro, ansioso por mostrarte un nuevo juego». El niño dudó, mirando a su madre en busca de confirmación. Lupita asintió levemente, y él
corrió al auto, claramente aliviado de escapar de la tensión palpable entre los adultos. Consuelo, sea lo que sea que viniste a decir, claramente ya lo dijiste, continuó Ricardo, su voz ahora cargada de una autoridad que raramente demostraba. Te pido que respetes a Lupita y a Mateo. Ellos son mi familia ahora tanto como tú y Diego. Las palabras golpearon a Consuelo como un impacto físico. Su rostro palideció y por un momento su máscara de elegancia aristocrática cayó, revelando el dolor crudo detrás de su hostilidad. ¿Familia?, repitió la voz temblorosa. ¿Te atreves a llamar a esta oportunista familia, después de todo lo que mi Mariana hizo por ti? ¿Después de que ella dio la vida para darte un heredero? Mariana no dio la vida por nadie, respondió Ricardo con firmeza, pero también con compasión. Fue un accidente trágico que todos lamentamos profundamente, pero a ella le gustaría que Diego y yo siguiéramos adelante, encontráramos felicidad de nuevo. Era lo que ella siempre decía, ¿recuerdas? Lágrimas comenzaron a correr por el rostro cuidadosamente maquillado de Consuelo. No entiendes, sollozó. Mariana era todo lo que tenía, y ahora quieres que acepte que esta mujer increíble, fuerte y generosa, que crió a un hijo excepcional sola, que está ayudando a decenas de familias a encontrar dignidad e independencia, que nos enseñó a mí y a Diego el significado de verdadera fortaleza. ¿Que esta mujer ahora forma parte de nuestras vidas?, completó Ricardo, su mirada suavizándose al encontrar los ojos de Lupita. Sí, eso es exactamente lo que espero que aceptes, Consuelo, no por mí, sino por Diego, tu nieto, que ama a Lupita y a Mateo y merece tener a todos los que lo aman unidos, no divididos. Las palabras de Ricardo flotaron en el aire, cargadas de una verdad simple pero poderosa. Lupita sintió una emoción abrumadora apoderarse de su pecho, no solo por la manera en que él la había defendido, sino por la claridad con que había expresado lo que se habían convertido el uno para el otro, para los niños, para la comunidad que ahora servían juntos. Consuelo parecía momentáneamente sin palabras, una vulnerabilidad inédita en su semblante siempre controlado. Finalmente, secó las lágrimas con un pañuelo fino y habló en voz baja. «Realmente la amas, ¿verdad?» La ceremonia fue sencilla, pero significativa. Realizada en el corazón del bosque de Oaxaca, en un claro cerca del arroyo donde todo había, comenzado 2 años antes, reunía solo a las personas más importantes en la vida de Lupita y Ricardo. Bajo un dosel natural de árboles centenarios, decorado con flores nativas y cristales que reflejaban la luz del sol poniente, intercambiaron votos que no eran solo promesas de amor, sino también de respeto, compañerismo y propósito compartido. Mateo y Diego, ahora con 10 y 12 años respectivamente, estaban a su lado, testigos orgullosos de la unión que, de muchas formas, ellos habían ayudado a construir. Los niños usaban trajes que combinaban elementos tradicionales indígenas con toques contemporáneos, simbolizando el puente entre mundos que caracterizaba a la nueva familia que formaban. Por todos los caminos que recorrí, nunca imaginé que me perdería en un bosque para encontrar mi verdadero norte, dijo Ricardo, su voz firme pero emocionada. Tú me enseñaste, Lupita, que la verdadera riqueza no está en las posesiones o el poder, sino en la capacidad de ver el mundo a través de los ojos del otro, de extender la mano sin esperar nada a cambio, de reconocer la dignidad inherente a cada ser humano. Lupita, usando un vestido sencillo de algodón crudo bordado con semillas y flores secas por las artesanas de la cooperativa, sonrió a través de las lágrimas que empañaban su visión. Y tú me mostraste, Ricardo, que a veces se necesita valor no solo para rechazar ayuda por orgullo, sino también para aceptarla con humildad, que podemos permanecer fieles a nuestras raíces mientras nos abrimos a nuevas posibilidades, que el amor verdadero no borra nuestras diferencias, sino que las celebra, transformándolas en nuestra mayor fortaleza. Entre los invitados, doña Carmela lloraba abiertamente, recordando a la joven madre soltera que llegó a la comunidad años atrás, determinada pero asustada, cargando un bebé y poco más que eso.
Lupe y las otras mujeres de la cooperativa sonreían orgullosas de ver a su mentora encontrando la felicidad que tanto merecía. Y, sorprendentemente, hasta Consuelo Vega estaba presente, sentada discretamente al fondo, su rostro una máscara de compostura aristocrática que ocasionalmente se suavizaba cuando observaba a Diego, tan feliz y cómodo en este nuevo arreglo familiar. El camino hasta este momento no había sido fácil. Después del enfrentamiento en la fundación, meses atrás, fueron necesarias muchas conversaciones difíciles. Ricardo había sido firme con Consuelo, estableciendo límites claros, pero también ofreciendo comprensión para su dolor. Lupita, por su parte, había demostrado una generosidad de espíritu que sorprendió a todos, incluida a sí misma. «No quiero tomar el lugar de nadie en la vida de Diego», había dicho en un encuentro tenso pero importante con Consuelo. «Mariana siempre será su madre y usted su abuela. Solo estoy añadiendo más amor a su vida, no reemplazando el que ya existe». Lentamente, la resistencia de Consuelo había comenzado a disminuir, especialmente cuando fue testigo de la genuina felicidad de su nieto. El momento decisivo llegó cuando Diego, durante una cena familiar, llamó a Lupita Mamá Lupe por primera vez, un término que él mismo había creado, que honraba tanto la memoria de Mariana como el papel que Lupita ahora ocupaba en su vida. La ceremonia continuó con la participación activa de todos los presentes. Doña Carmela condujo un ritual de hierbas inspirado en tradiciones ancestrales, mientras el sacerdote de la pequeña iglesia de San Miguel del Monte ofreció una bendición que respetaba la espiritualidad sincrética de Lupita y la formación católica de Ricardo. Los niños atendidos por la fundación cantaron una canción especialmente compuesta para la ocasión, sus voces puras elevándose entre los árboles como un himno de esperanza. Cuando los novios fueron declarados oficialmente casados, no hubo la tradicional liberación de palomas o mariposas. En su lugar, cada invitado recibió un pequeño brote de árbol nativo, que plantarían juntos al día siguiente, creando un nuevo bosque que crecería como testigo vivo de aquella unión. La celebración que siguió reflejaba perfectamente la fusión de mundos que la pareja representaba. La sofisticación discreta de la alta sociedad de Tepoztlán se mezclaba con la autenticidad cálida de la comunidad rural. Platillos gourmet preparados por el chef del mejor restaurante de la región compartían espacio con antojitos tradicionales, hechos por Doña Carmela y otras mujeres de la comunidad. Música clásica alternaba con ritmos populares, creando una banda sonora tan diversa como los invitados que llenaban el espacio. En un momento de la fiesta, Lupita se encontró sola por un instante, observando la escena con una sensación de plenitud que jamás había imaginado posible. Vio a Mateo y Diego jugando con otros niños, sus risas resonando por el claro. Vio a Ricardo conversando animadamente con Don Chuy, el pescador que había enseñado a Mateo a pescar y que ahora era instructor de ecoturismo en uno de los proyectos de la fundación. Vio a mujeres de la alta sociedad intercambiando recetas con las artesanas de la cooperativa, barreras sociales temporalmente disueltas por la alegría compartida. «Un peso por tus pensamientos», dijo una voz suave detrás de ella. Lupita se volvió para encontrar a Consuelo, sosteniendo 2 copas de champán y ofreciendo una de ellas con un gesto vacilante. «Gracias», respondió, aceptando la bebida con una sonrisa cautelosa. Por un momento, las 2 mujeres permanecieron en silencio observando la celebración. Entonces Consuelo habló, su voz más suave de lo que Lupita jamás había escuchado. «¿Sabes? Cuando Mariana estaba embarazada de Diego, tuvo un presentimiento. Dijo que si algo le pasaba a ella, Ricardo encontraría a alguien especial para amar, alguien completamente diferente a ella que lo desafiaría y lo transformaría». Lupita miró a la mujer con sorpresa. Era la primera vez que Consuelo mencionaba a su hija sin que el dolor dominara su voz. «Mariana debe haber sido una mujer extraordinaria», comentó sinceramente. «Lo era», confirmó Consuelo, una sonrisa melancólica pero genuina, suavizando sus facciones habitualmente severas. «Y le habrías caído bien a pesar de todas las diferencias.
Habría admirado tu fuerza, tu independencia. Las palabras tocaron profundamente a Lupita. No era exactamente una bendición, pero representaba un enorme paso para Consuelo y un regalo precioso en el día de su boda. Eso significa mucho para mí, respondió simplemente, y quiero que sepa que Diego siempre conocerá a su madre a través de nuestras historias. Nunca intentaré borrar su memoria o tomar su lugar. Consuelo asintió mirando al nieto que jugaba animadamente. Lo sé ahora, y es por eso que estoy aquí hoy. Las dos mujeres levantaron sus copas en un brindis silencioso, sellando no exactamente una amistad, sino un armisticio honorable y el compromiso compartido con la felicidad de los niños que amaban. El momento fue interrumpido por Ricardo, que se acercó con una sonrisa radiante. Las dos mujeres más formidables que conozco, conversando pacíficamente. ¿Debo considerar esto mi regalo de bodas? Consuelo puso los ojos en blanco, pero había un leve humor en su gesto. No te acostumbres, Ricardo. Todavía creo que no mereces a ninguna de ellas, ni a mi hija, ni a tu nueva esposa. Con eso, se alejó con la dignidad característica, dejando a la pareja sola. Está haciendo un esfuerzo, comentó Lupita, observando la figura elegante de Consuelo alejarse. Es más de lo que esperábamos. Ricardo rodeó la cintura de Lupita con el brazo, atrayéndola más cerca. ¿Sabes lo que Diego me dijo esta mañana? Que se siente el niño más afortunado del mundo por tener dos madres, una en el cielo, cuidándolo, y otra aquí en la tierra, guiando sus pasos. Lupita sintió que las lágrimas se formaban nuevamente en sus ojos. Ese niño tiene una sabiduría que va más allá de sus años. Al igual que Mateo, concordó Ricardo. Creo que aprendemos más de ellos que ellos de nosotros. La fiesta continuó hasta entrada la noche, con fogatas encendidas cuando el sol finalmente se puso detrás de las montañas. Bajo el cielo estrellado de Oaxaca, historias fueron compartidas, canciones entonadas y promesas silenciosas hechas. En 1900, un momento particularmente emotivo, Mateo y Diego pidieron la atención de todos para hacer un anuncio especial. Con la confianza de quien sabe exactamente lo que quiere, los niños revelaron su proyecto conjunto para la fundación, un programa educativo que combinaría el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales con ciencia moderna, destinado a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Queremos que otros niños tengan las mismas oportunidades que tuvimos, explicó Diego, su voz clara y decidida. Aprender de la naturaleza y de la tecnología, del pasado y del futuro, y mostrar que las familias vienen en todos los formatos y tamaños, completó Mateo, mirando con adoración a su madre y al nuevo padrastro. Lo que importa es el amor y el respeto. Los invitados aplaudieron entusiastamente, muchos con lágrimas en los ojos ante la madurez y visión de los jóvenes. Lupita y Ricardo intercambiaron miradas de orgullo y asombro. Sus hijos no solo habían aceptado la nueva configuración familiar, sino que estaban activamente construyendo sobre ella, transformándola en una plataforma para ayudar a otros. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado y solo un pequeño grupo permanecía alrededor de la fogata principal, Ricardo pidió un momento de atención. «Tengo un regalo especial para mi esposa», anunció, saboreando la palabra como si fuera la más dulce de las frutas. «Pesit, algo que espero honre su pasado mientras celebra nuestro futuro». Entregó a Lupita un sobre simple. Dentro, ella encontró una escritura, la documentación oficial transfiriendo un área significativa del bosque a una reserva natural privada, que sería administrada por la Fundación y dedicada a la preservación del conocimiento tradicional sobre plantas medicinales. La Reserva Soledad, leyó Lupita en voz alta, emocionada al ver el nombre de su abuela indígena eternizado de esta forma. «Ricardo, esto es... no tengo palabras. La idea no fue solo mía», confesó él sonriendo. «Mateo y Diego ayudaron a planear cada detalle. Querían asegurar que el conocimiento que tu abuela te transmitió y que tú estás transmitiendo a Mateo nunca se pierda». Lupita miró a los niños,
que observaban la escena con sonrisas idénticas de satisfacción. Se dio cuenta, con una claridad cristalina, que el círculo estaba completo. Lo que comenzó como un encuentro casual en el bosque, una mujer determinada, ayudando a un hombre perdido, se había transformado en un viaje de transformación mutua, de crecimiento compartido, que ahora se expandía para abrazar no solo a sus familias inmediatas, sino a toda una comunidad. «Somos verdaderamente bendecidos», dijo simplemente, palabras inadecuadas para expresar la profundidad de su gratitud y alegría. Aquella noche, mucho después de que los últimos invitados se hubieran marchado y los niños dormido en sus tiendas montadas especialmente para la ocasión, Lupita y Ricardo caminaron de la mano hasta el arroyo donde se habían conocido. La luna llena bañaba el bosque en una luz plateada, transformando el escenario familiar en algo mágico y etéreo. «Fue aquí donde me trajiste aquel día», dijo Ricardo, mirando el arroyo que corría sereno entre las piedras musgosas. «Inconsciente, febril, completamente vulnerable. Y fue aquí donde intentaste pagarme por haberte salvado la vida», recordó Lupita, con una sonrisa traviesa. «Mi mayor error, y, irónicamente, lo mejor que he hecho», respondió él, atrayéndola a sus brazos. «Si hubieras aceptado ese dinero, probablemente nunca nos habríamos vuelto a ver. Fue tu rechazo lo que me intrigó, lo que me hizo querer conocerte mejor». Lupita apoyó la cabeza en el pecho de Ricardo, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón. «¿Sabes lo que mi abuela Soledad siempre decía? Que todo en la vida es un círculo. Nacemos de la tierra y a ella volvemos. Las estaciones van y vienen. Las aguas suben al cielo como lluvia y bajan de nuevo como ríos. Nada se pierde realmente, solo se transforma». Ricardo besó la parte superior de su cabeza, absorbiendo la sabiduría de aquellas palabras. «Como nosotros fuimos transformados». «Exactamente», confirmó ella, levantando el rostro para encontrar los ojos del hombre que ahora era su marido. «Yo era fuerte, pero estaba sola. Tú lo tenías todo, pero habías perdido tu camino. Juntos encontramos un equilibrio que ninguno de nosotros podría alcanzar por separado». Sobre ellos, las estrellas centelleaban como testigos silenciosos de su viaje. Murmullo del agua se mezclaba con los sonidos nocturnos del bosque, una sinfonía natural que había arrullado a generaciones de sus ancestros y continuaría mucho después de que ellos se hubieran ido. «Y nuestros hijos», añadió Ricardo, pensando en los niños que dormían pacíficamente a pocos metros de allí, «ellos son la siguiente vuelta del círculo, llevando adelante lo mejor de nosotros, pero creando su propio camino». Lupita asintió, una sensación de paz profunda llenando su ser. El camino no había sido fácil, aún enfrentarían desafíos, todavía habría momentos de duda y dificultad, pero ahora tenían algo que trascendía las circunstancias externas, una alianza basada en respeto mutuo, un propósito compartido y un amor que había sido forjado no en la perfección, sino en la aceptación genuina de sus imperfecciones y diferencias. «Por nuestra familia», susurró Ricardo como si brindara a la luz de la luna, no la que nos tocó al nacer, sino la que elegimos construir. «Por nuestra familia», repitió Lupita, sellando la promesa con un beso que hablaba de pasado y futuro, de raíces profundas y posibilidades infinitas, de dos mundos que, contra todas las probabilidades, habían encontrado un hogar común en la intersección de sus diferencias. Y así, bajo el dosel protector del bosque que los unió, Lupita y Ricardo iniciaron el siguiente capítulo de su extraordinaria historia, ya no como salvadora y salvado, no más como personas de mundos separados, sino como